Aquí está. Atención, lo que el mundo no sabe, lo que los católicos no saben y los protestantes no quieren que la gente conozca. Otra vez. Que se disfrazan como apóstoles de Cristo. ¿Por qué se disfrazan de apóstol de Cristo? Porque traen la Biblia, hablan de Cristo. Pero no son apóstoles de Cristo porque no vienen desde Cristo, no traen la sucesión apostólica. Cristo estuvo, póngase allá, aquí en la tierra hace 2000 años y hay un puente, una distancia de aquí a Cristo. Para ser verdadero apóstol de Cristo tiene que haber una conexión, un puente de 2000 kilómetros que una esta punta con aquella punta. Pero si la Iglesia Católica es la única que lleva el puente de 2000 años que nos conecta con Cristo, y los hermanos separados hasta ahora llevan 506 años que cumplieron el 31 de octubre, día del diablo, que nacieron los protestantes. Averigüe si es verdad o mentira. Averigüe cuándo fue que Martín Lutero fundó los protestantes. 31 de octubre, día del diablo. Ahí nacieron. Buenas tardes. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les invito a orar. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a orar diciendo: cuando vaya a orar, entra en tu cuarto, que en castellano significa concéntrate. Cierra la puerta, que significa no te dejes distraer por nada, y ora a tu Padre que ve lo secreto. Dios es un Dios invisible, no se puede ver, no busque verlo. Se trata simplemente de saber que a pesar de que ese Espíritu está aquí, como lo prometió en su palabra, donde hayan dos o más congregados en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. No busque tener una idea de Dios, Dios no es una idea. No busque tener una imagen de Dios, Dios no es una imagen. Simplemente sienta que Él te mira. Dice el salmista: ¿acaso no va a ver el que hizo el ojo? ¿Acaso no va a oír el que hizo el oído? Papá Dios, nos hemos reunido en tu nombre para escuchar tu palabra, cual hijo dispuesto a obedecer tus mandatos. Creemos que la semilla del reino, que es tu palabra, sea sembrada hoy en nuestra mente y en nuestro corazón, que no seamos sordos a tu voz. Señor, que tu palabra aumente en nosotros la fe, la esperanza y el amor. Espíritu de Dios, sopla de los 4 puntos cardinales, ven a obrar en cada uno de nosotros como solo tú sabes hacerlo. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu amor, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompaña. A ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos esta enseñanza en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos bienvenidos. Pero eso no es solamente invento del Papa, es que eso ya está en las Sagradas Escrituras. Ya lo practicaba San Pablo, por ejemplo, en Primera Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, en el versículo del 1 en adelante.
el 17, del 1 en adelante. Van a ver que esto ya lo practicaban los primeros cristianos. San Pablo viene a darnos un gran ejemplo a nosotros de lo que es ese encuentro, ese diálogo con otras religiones, con otras creencias. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Otras religiones, otra creencia. No eran los cristianos. Pablo ya era cristiano. Ahora Pablo va a visitar un templo, una sinagoga de otra religión, la religión judía de donde él venía. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras. San Pablo discutió con ellos con las Sagradas Escrituras. El Papa está diciendo que tenemos que hacer teología como hacía San Pablo, en un diálogo, en un encuentro con las Sagradas Escrituras, que vamos a estudiar lo que dice Dios, vamos a conocer a nuestro Dios con las Sagradas Escrituras, qué enseñó, qué dijo. Así lo hacía Pablo y era su costumbre. Sigue. Que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Esa teología del encuentro y del diálogo produce conversiones. La gente se convierte, porque la gente tiene la capacidad de ver, de escuchar, de analizar, y el Espíritu de Dios obra en la mente y el corazón. No tenemos que hacer ningún esfuerzo nosotros, lo hace el Espíritu de Dios. Y de los griegos piadosos gran número, y judíos y griegos piadosos, y mujeres nobles no pocas. Hasta las mujeres se convertían. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Si Pablo hacía este trabajo, había gente que lo impedía, gente que no estaba de acuerdo. Como hoy en pleno siglo XXI hay gente que no está de acuerdo con esta teología, con esta forma de evangelizar, con esta forma de predicar, no están de acuerdo. Entre ustedes mismos que nos siguen a través de las redes o los que están presentes, hay gente que no está de acuerdo. Pero San Pablo, a pesar de que ellos no estaban de acuerdo, él seguía trabajando y era su costumbre hacerlo. No somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Lo que sí es importante es que le expliquemos a la gente con claridad la palabra de Dios. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a las cuales Jasón ha recibido. Y todos estos contravienen los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Los intereses del César, los intereses de este mundo, se los tiraba para el suelo y le ponían para lo alto los intereses de Jesús, y eso a ellos les dolía. Siguen leyendo, pero pase al versículo 11, o desde el 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga. Observen esto, de ese lugar lo sacaron corriendo.
Él tenía la costumbre de ir a la sinagoga. De ahí lo sacaron corriendo. Pero se fue a Bereas, a otro lugar, y cuando llegó allá, ¿qué hizo? Porque lo sacaron corriendo de un lugar, porque no lo aceptaron, ¿dejó de predicar? No. Lo sacaron corriendo de allá, lo llevaron a otro lugar, otra vez. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Los de Berea eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Por qué? Respiren profundo. ¿Por qué eran más nobles? Vean. Pues recibieron la palabra con toda solicitud. ¿Por qué eran más nobles? Pues recibieron la palabra con toda solicitud. Aquí la Biblia nos pide a que nosotros recibamos la palabra con alegría, con gozo, que la cojamos de corazón, que sintamos hambre de la palabra de Dios, sed de la palabra de Dios. Y San Pablo iba suscitando esa sed entre los judíos, les iba predicando y ellos se enamoraban de la palabra de Dios. ¿Y qué hacían luego? Escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Ese es el trabajo que debe hacer todo cristiano. Predicar la palabra de Dios haciendo que la gente se enamore de la palabra al punto que puedan escudriñar las Escrituras todos los días para ver si las cosas son así. Esa es la teología que el Papa le está pidiendo a los teólogos, para que puedan compartir, dialogar con los hermanos separados y decir, vamos a escudriñar las Escrituras para ver si lo que dicen ellos es verdad o si lo que dice la Iglesia Católica es verdad, para descubrir a través de las Sagradas Escrituras si las cosas son así como ellos enseñan. Hoy lo van a ver. Ellos hoy van a exponer a lo mejor su doctrina, van a hacer sus preguntas, lo que sea, pero luego vamos a escudriñar las Escrituras para ver si es verdad lo que ellos dicen, a ver si las cosas son así, porque esto no lo pide la palabra de Dios. Pero fíjense ustedes que no solamente aquí, sino luego en el capítulo 18, versículo 4, vuelve San Pablo otra vez, entra otra vez con los judíos y vuelve a hablarles con las Sagradas Escrituras. No pierde la costumbre, lo hace una y otra vez. Cuando el Padre Toro ve eso, entonces el Padre Toro dice, pues yo tengo que ir con la Sagrada Escritura como Pablo a decirle a los hermanos de otra religión que las cosas no son así como ellos dicen, sino que es como está escrito, que escudriñen las Escrituras. Dale. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo. Discutía. Hay gente que dice, no, pero es que la Biblia no se hizo para discutir, la Biblia no se hizo para pelear. A ver, entendamos. Aquí la Biblia dice que San Pablo agarraba las Escrituras y discutía con los judíos. ¿Qué es lo que usted no entiende? Que escudriñaban las Escrituras para ver si las cosas eran así o no. ¿Qué es lo que ustedes no entienden? ¿Otra vez? Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Los persuadía. Con las Sagradas Escrituras les mostraba que no estaban ellos en la verdad y los motivaba, los animaba hasta que los convertía a la iglesia. Qué bonito. Qué bello ejemplo pone los hechos de los apóstoles. Hechos significa los hechos, lo que hicieron. Para ejemplo de nosotros, para hacer lo que ellos hicieron. Y luego,
cuando esta gente también estuvo en contra, a Pablo le dieron ganas de no trabajar más. Pablo le dieron tentación de desanimarse y dijo Pablo, yo como que no trabajo más. Y ustedes van a ver cómo Dios sale y le dice a Pablo, no señor, usted no puede ser cobarde, usted tiene que seguir predicando. Vamos a ver, escuchen, se lo adelanto, ponga cuidado. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. Eso me gusta, esto me gusta. Pablo estaba dedicado por entero, igual que los curas de hoy, igual que los obispos de hoy, estaba dedicado por entero a la predicación de la palabra. ¡Ah, bárbaro! ¿Cuántos sacerdotes hacen falta que sigan el ejemplo de Pablo? ¿Cuántos obispos que hacen falta que sigan el ejemplo de Pablo? Que se dediquen a la predicación de la palabra. Sigue. Testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Testificando, comprobándole a los judíos, predicándoles a otra religión que Jesús era el Cristo. Los curas y los obispos están ocupados en otras cosas más importantes que esa. Qué desgracia más grande. Por eso estamos como estamos. Con razón el Papa está llamando a la teología, que vuelva al Evangelio, que prediquen el Evangelio, que dialoguen con el Evangelio. Claro, el Papa no es tonto, el Papa se ha dado cuenta que muchos curas se han dedicado a otras cosas, a dar clases en las universidades, en los liceos, a hacer esto, a hacer aquello, que cualquier otra persona lo puede hacer y abandonar lo importante, la palabra del Señor. Sigue. Pero oponiéndose y blasfemando estos. No le entendí. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo. Como se pusieron en contra de Pablo y blasfemaban en contra de Pablo, porque el diablo actúa cuando se predica la palabra de Dios, el diablo actúa y hace surgir gente que insulte, que maldiga. Ahí pueden ver, por ejemplo, los mensajes, ustedes ya pueden ver, detectar, estamos en vivo, ¿sí? ¿Cuántas personas tenemos en vivo ahorita? ¿Ah? 1240. De esos 1240 hay un grupito que ya está botando veneno, insultando, maldiciendo. En vez de escuchar la palabra de Dios, está maldiciendo e insultando, sin escuchar, así de gratis. Pero eso pasaba cuando Pablo predicaba la palabra de Dios. ¿Pero qué hizo Pablo? Sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. San Pablo dijo, chao contigo, judíos no les predico más a otras religiones, me voy a los gentiles. Ya no quiero trabajar más con otras religiones, porque en vez de convertirse, bueno, se convierten unos poquitos y otros se vienen en contra. Y cuando Pablo toma la decisión de irse y no predicarle más a otras religiones, como lo hace el cura Toro, ¿qué le dice Dios? Siga. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo, cuando Pablo ya dijo que se iba para los gentiles, el Señor dijo a Pablo, en visión de noche, no temas. En una visión de noche le dijo, no temas. No temas, sino habla. Sino habla. Y no calles. Y no calles. Cuando hay gente que le grita al cura Toro, cállese. No siga, eso es pelear con los evangélicos. Yo no peleo con ellos. Ustedes van a ver hoy si voy a pelear con ellos. Ustedes van a ver, sus propios ojos van a ver. Y van a
el mundo va a descubrir que son calumnias, mentiras. Yo no peleo con ellos, yo les doy la oportunidad de hablar, les presto el micrófono. Y cuando no estoy de acuerdo con algo, les digo no estoy de acuerdo por esto, por esto, por esto, y les muestro con capítulo y versículo. Eso no es pelear. Y entonces Pablo tomó la decisión, como había gente en contra, y dijo yo me voy. Y Jesús le dijo, el Señor le dijo, no tengas miedo, no temas, habla, no calles. Y eso es lo que el Papa está diciendo. No tengan miedo, teólogos, vamos, hablen desde el Evangelio, no callen. Hay que dialogar, hay que predicar, hay que compartir frente a frente con ellos. Porque si no, ¿quién va a predicar el Evangelio? Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Y siempre hay obstáculos, siempre que se predica hay obstáculos. Ustedes ven que aquí a Pablo le ponían obstáculos. Pero ustedes van a ver que un día Pablo, en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 13, en el versículo 6 en adelante, ustedes van a ver que Pablo estaba predicándole, creo que era a un rey o a un emperador, yo no me acuerdo ya, pero vamos a ver qué dice. Y estaba predicándole y salió uno a poner estorbo, a tropezar, a hacer tropezar en la fe a esa persona. ¿Y qué dijo Pablo? Vamos a ver. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta. Aquí. En el tiempo de los apóstoles existían también los falsos profetas. Y miren el trabajo de los falsos profetas. Dice la Biblia que Pablo llegó a un lugar y se encontró con un falso profeta. Judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul. Era un procónsul. Suena bonito, no sé qué es, pero suena bonito. Un procónsul. Sergio Paulo, varón prudente, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Así como este procónsul, está el mundo entero. El mundo entero está deseoso de oír la palabra de Dios. Cumpliéndose la profecía, habrá un tiempo donde la gente tendrá hambre y sed, pero de la palabra de Dios. Pues eso pasó también en el tiempo de los apóstoles. Y este procónsul tenía deseo de escuchar la palabra de Dios. Y Pablo, ni corto ni perezoso, comenzó a predicarle la palabra de Dios. Pero vean cómo los falsos profetas estorban. Son tropiezo para que se predique la palabra de Dios como debe ser. Pongan cuidado. Pero le resistía ¿Le qué? les resistía Elimas. Él predicaba, quería predicar la palabra de Dios, pero le resistía, le ponía obstáculo. Elimas. El mago. El mago, ¿por qué el mago? Era un profeta. ¿Por qué era mago? Porque hacía grandes señales. Los falsos profetas hacen grandes señales como magos para engañar a la gente y para poner estorbo al evangelio. Dale. Pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. ¿Cuál es el trabajo de los falsos profetas? Apartar de la fe al procónsul. Por un lado está el deseo del procónsul querer escuchar la palabra de Dios. Por otro lado está Pablo con el deseo de predicar la palabra de Dios, pero la Biblia dice que no dejará de existir falsos profetas que ponen resistencia, obstáculo para que se le predique la palabra. ¿Cómo es? Procurando apartar de la fe al procónsul. ¿Cuál es el trabajo de los falsos profetas?
Apartar al católico de la fe. Ese es el único trabajo. Que dejen de ser católicos, que dejen de ir a misa, que dejen de confesarse, que dejen de amar la iglesia, que dejen de bautizar a los niños, que dejen de tener las imágenes, que dejen de amar a la Virgen María. Ese es el trabajo de los falsos profetas. Apartar a la gente de la fe. El trabajo de ellos no es edificar la gente en la fe. Que la gente crezca en fe en Dios, en su palabra, que la gente conozca la verdad de la palabra de Dios. Ese no es el trabajo de ellos. El trabajo de ellos es apartar de la fe al procónsul. Apartar de la fe a la gente. ¿Y cuando un católico se vuelve protestante? Cuando viene alguien, un falso profeta, y lo aparta de la fe. Si es testigo de Jehová, se va con ellos. Si es pentecostal, se va con ellos. Si es evangélico, se va con ellos. Si es mormón, se va con ellos. Si es adventista, se va con ellos. ¿O no? Y se apartó de la fe. Esa fe que tenía su mamá, que a su vez se la dio su abuela, que a su vez se la dio su bisabuela, que a vez se la dio su tatarabuela, que a su vez viene desde las generaciones hasta Cristo. Y que se había mantenido 2000 años de generación en generación, pero que ahora vino un falso profeta y lo apartó de la fe, y esa fe católica le llegó hasta esa persona que se dejó engañar de un falso profeta, y de ahí en adelante los hijos y toda la descendencia se apartará de la fe. De ahí para atrás todos católicos, pero de ahí para adelante todos protestantes. Porque se apartaron de la fe, el tesoro grande que nos dejó Dios como herencia dentro de la iglesia, que lleva 2000 años, le dan una patada y lo tiran a la basura. Ahora me convierto en evangélico. Su madre era evangélica, su abuela era evangélica, su tatarabuela era evangélica. Eche para atrás, para que descubran que no lo era. Solamente que un día vino un falso profeta y le puso un tropiezo y lo apartó de la fe, y él, que no conoce la verdad, dice: aleluya, gloria al Señor, ahora conocí la luz, ahora estoy en la verdad. Estaba en la oscuridad. ¿Que estaba en la oscuridad? ¿Y que llegó a la luz? ¿Acaso no pertenecemos a Cristo? No somos cristianos, no de nombre, sino cristianos porque venimos desde Cristo y tenemos 2000 años guardando el tesoro, la doctrina, la enseñanza de Cristo, custodiando esa doctrina para que nadie la cambie. ¿Cuál era el trabajo de Pablo? Decirle a los judíos que se entregaran a Cristo, que convirtieran a Cristo. Y muchas personas dicen: no, pero es que a las otras religiones no hay que decirles nada. ¿Cómo que no hay que decirles nada? ¿Y por qué Pablo sí les predicaba a los judíos? Pero es que las otras religiones es el mismo Dios, la misma Biblia. ¿Y qué eran los judíos? ¿Creían en el mismo Dios que Pablo? Es más, de ahí venía Pablo. ¿Y qué eran los judíos? Creían en la misma Biblia que existía hasta entonces, que era el canon de Alejandría, el Antiguo Testamento, igual que los cristianos. Lo mismo, el mismo Dios, la misma Biblia. Entonces, ¿por qué Pablo le dice que se convierta? Es más, ¿por qué Jesús le dijo a Pablo que se convirtiera? Pablo no era cristiano, Pablo era judío, y era el mismo Dios de nosotros, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el mismo Dios de nosotros. Y las escrituras eran las mismas, el Antiguo Testamento el mismo que nosotros tenemos. Pero Pablo tuvo que convertirse. A pesar de que estaba en una religión que creía en el mismo Dios, que tenía las mismas sagradas escrituras conocidas hasta entonces, pero no tenía la doctrina de Cristo, la enseñanza de Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. Entonces Pablo tiene que convertirse, y Jesús le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Hechos 9. Y él le dice: ¿quién eres tú, Señor? Y dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y Pablo descubrió que él no perseguía a Cristo, porque Cristo ya había muerto mucho tiempo atrás. Pero él perseguía a la iglesia de Cristo, y entonces es cuando Pablo reconoce y confiesa públicamente que el pecado que él tenía
era haber abandonado la iglesia de Cristo. Está en 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 5. Si no es el 5, es el 8. ¿Es el 8 o el 5? ¿Qué dice el 8? ¿El 8 qué dice? Y al último de todos. Ajá. Mire, dice Pablo, el 8, es el 8. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Por qué? Porque perseguí a la iglesia de Dios. Aquí está el pecado de Pablo. Perseguido a la iglesia de Dios. Pablo no era un asesino, no era un borracho, no bailaba pegado. El único pecado de Pablo es haber perseguido a la iglesia de Dios. Tenía el mismo Dios, tenía la misma Sagrada Escritura, pero no creía en la iglesia como muchos hermanos en el mundo que dicen la iglesia no sirve para nada. Cristo no fundó una iglesia, cualquier iglesia salva. Pablo dice no, yo era un aborto, indigno de llamarme apóstol porque yo perseguí a la iglesia. No habla plural, habla en singular, a la iglesia de Dios. Y eso también lo dice en Gálatas 1:13 por ahí. Pablo viene a decir que el pecado de él era perseguir a la iglesia. ¿Es el 13? ¿Ah? Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. Él era judío, que perseguía sobremanera a la iglesia. el mismo pecado de los hermanos separados, pero que nadie es capaz de decírselo, lo tenía Pablo. Perseguir a la iglesia que fundó Cristo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? ¿Quién eres tú? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Porque Él es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Pablo lo aprendió después de ahí. Y por eso en Colosenses capítulo 1, versículo 18, Pablo viene a decir, la iglesia es el cuerpo y Cristo es la cabeza. ¿Cómo no? Si él perseguía a la iglesia y Cristo le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Entonces él comprende que Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Que perseguir a la iglesia de Cristo es perseguir a Cristo. Óiganlo. Y Él es la cabeza del cuerpo. Él no perseguía a Cristo. Él perseguía al cuerpo. ¿Y quién es el cuerpo? Que es la iglesia. Entonces Pablo dice, mi pecado fue perseguir al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y los hermanos separados dicen, Cristo sí, la iglesia no. Cristo salva, conviértete. Confiesa con tus labios y cree en tu corazón que Cristo es el Señor, ya está salvo. La iglesia no salva a nadie. Pero Pablo dice, no es así. Yo perseguí a la iglesia, una sola iglesia que fundó Cristo. Entonces, si la gente no sabe que Cristo tiene una iglesia y que eso es pecado, entonces se meten a protestantes y dicen, yo pecado no tengo, yo no fumo, yo no robo, yo no bailo pegado, yo pecado no tengo. ¿Y cuál era el pecado de Pablo? El mismo de los protestantes, perseguir a la iglesia de Cristo, no aceptar la iglesia de Cristo, no llevar la doctrina que Cristo dejó dentro de la iglesia 2000 años, sino que ahora aparecen ellos y Cristo se les revela en una revelación pánfilo, funda una nueva iglesia y enseña esto. Así no es. Cristo ya dejó lo que su iglesia, su doctrina, y la dejó para que otros la transmitieran, y no hay nada que inventar. Y se ha transmitido de generación en generación. Entonces vienen los hermanos separados y dicen, no, la iglesia católica se equivocó 1500 años. Hasta que llegó Martín Lutero, y cuando llegó Martín Lutero, entonces Dios mandó a Martín Lutero, ese sí es el enviado de Dios. O sea que en 1500 años el Espíritu Santo se murió, o no actuó en la iglesia, y la iglesia dejó de ser, cuando Cristo dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, Mateo 28:20. Yo estaré con ustedes todos los días, ¿no fue capaz de cumplirlo? ¿Qué pasó? Y cuando fundó la iglesia, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, los poderes del infierno no la podrán
vencer, no la cumplió, ¿qué pasó? Entonces vemos cómo la palabra de Dios nos viene mostrando que nosotros tenemos que ver lo que hicieron los apóstoles y ser capaces de trabajar como ellos trabajaron, exponiendo la doctrina a otras iglesias, llámense cristianas o no cristianas, como lo hacía Pablo. Pero no solamente lo hacía Pablo, también lo hacía allá en Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículo 24, también lo hacía Apolo. Apolo viene y agarra las Sagradas Escrituras y comienza a predicar con las Sagradas Escrituras a otros de otra religión para que se conviertan. Escúchenlo. Hechos capítulo 18, versículo 24. Llegó entonces a Efeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Siga. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron, Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Aquí vemos cómo la Biblia enseña que nadie puede interpretar las Escrituras por su propia cuenta, sino que hay que dejarse formar, hay que dejarse enseñar. Cuando vieron que estaba enseñando pero que le faltaba algo, lo agarraron aparte y lo formaron mejor. Ahí están los maestros dentro de la iglesia. ¿Para qué? Para guiar a la gente. Los soberbios dicen, a mí nadie me enseña, yo agarro las Escrituras, las interpreto por mi propia cuenta y lo que me inspire, eso es, que no es así. A pesar de que Apolo era conocedor de las Sagradas Escrituras, ya lo habían instruido, no era perfecto, estaba predicando, lo escucharon los otros, lo llamaron y le dijeron, las cosas son así, así, así. Hay maestros dentro de la iglesia. No es que usted agarre las Escrituras y comienza a interpretarla a su manera, a lo que a usted le parezca. Y por eso nacen tantas sectas. Cada secta es una persona que estudió la Biblia a su manera y dijo, yo voy a fundar una iglesia, la verdadera, lo que yo pienso. Y funda una iglesia. Por eso hay tantas sectas en el mundo que se llaman iglesias cristianas. Pero la Biblia dice que no. Que para eso están los maestros que deben enseñar y corregir. Y la persona tiene que ser dócil como Apolo, de dejarse corregir. Sigue. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que les recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Apolo fue de gran provecho para los que habían creído. ¿Y por qué era de gran provecho? Sacerdotes, obispos, laicos, teólogos que el Papa les está escribiendo. Le escribió esa carta del 1 de noviembre, Día de Todos los Santos. ¿Por qué Apolo era de gran provecho para la comunidad? Oigan. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Porque públicamente, como lo hace el Padre Toro, refutaba a los judíos, como hoy refuto a los hermanos separados. Y ustedes van a ver, no los insulto, no los maldigo, no les digo grosería, les refuto, les digo, mira, la Biblia dice esto, ustedes lo van a ver, nadie se lo va a contar, ustedes hoy lo van a ver. Entonces les refuto con las Sagradas Escrituras y les digo, nosotros creemos esto, por esto y por esto. ¿No es eso lo que el Papa está pidiendo? Eso es lo que tenemos que hacer, pero eso lo hacía la primera comunidad cristiana. Pero
volvemos entonces cuando Pablo le estaba predicando al procónsul en Hechos 13, ya iríamos como en el 9 por ahí o en el 8. Y entonces Pablo, cuando ve que el falso profeta se atraviesa y no permite que predique las Sagradas Escrituras como debería ser, Pablo indica cómo Dios está en contra de esos falsos profetas y cómo esos falsos profetas se quedarán ciegos, no podrán ver la luz, no podrán ver la verdad, quedarán ciegos sin ver la verdad, se quedarán en el error toda la vida por no aceptar el Evangelio. Vamos. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: ¡Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia! ¿No cesará de trastornar los caminos rectos del Señor? Ese es el trabajo de los hermanos separados. No por maldad, por ignorancia, por desconocimiento. Desviar al católico de los caminos del Señor. Que antes iba a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo para tener vida eterna y ahora ya no cree en eso. Que antes iba a confesarse para el perdón de los pecados y ahora ya no cree en eso. Que antes estaba en la iglesia que fundó Cristo y ahora se fue con la iglesia que fundó Petronilo o Pánfilo. Que antes amaba a la madre de nuestro Señor Jesucristo y ahora dice que una cualquiera. Le trastornaron el camino, le dañaron la fe. Y hay muchos que ni siquiera saben que lo están haciendo. Ni siquiera saben. ¿Por qué no lo saben? Porque ¿de dónde vienen? De la Iglesia Católica. Yo me imagino que estos hermanos eran católicos. Y si no ellos, sus padres. Yo me lo imagino. Y estoy seguro y apuesto que es así. Entonces, ¿qué pasa? Que eran católicos y nadie les enseñó la doctrina de la Iglesia Católica. Un día llegó un falso profeta y les enseñó y ellos creyeron que esa era la verdad porque nadie les enseñaba la Biblia y se fueron con ellos. Y ahora enseñan cosas que no dejó Jesucristo en su iglesia. Sigue. Ahora, pues, he aquí la mano del Señor está contra ti. El Señor está en contra de los falsos pastores, falsos profetas. El Señor está en contra de los que ponen estorbo para que la gente crea. ¿Y los estoy insultando? No, les estoy comprobando con los hechos. Hechos significan lo que hicieron los apóstoles. Y que está escrito en la Biblia Reina Valera. No estoy leyendo otra Biblia, estoy leyendo la Biblia Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Sigue. Y serás ciego. Ahí entonces el que se desvía de los caminos de Dios, ¿cómo va a quedar? Ciego. Ya no verá la verdad. Ya puede el cura Toro explicarle con capítulos y versículos y tiene ojos para ver y no ve. Y oídos para oír y no oye, quedará ciego. Y entonces usted dice, ¿cómo se entiende que esta gente escuche la palabra, vea los capítulos y versículos y en vez de estudiarlo, maldiga al cura Toro, maldito para el infierno, hijo del diablo, vete para el infierno, idólatra, se va a condenar, pero no es capaz de agarrar la Biblia para ver si es verdad o mentira lo que el cura está diciendo? Eso se llama ser ciegos y necesitamos conocer las Sagradas Escrituras. Algunas personas dicen, pero es que a mí no me parece porque eso es una manera de pelear y la Biblia, aleluya, gloria al Señor, no se hizo para pelear. ¿Quién lo dice? Lo dicen algunos católicos que ya tienen la mentalidad protestante. Y lo dicen algunos protestantes cuando se encuentran con un católico que se ha preparado en Biblia. Cuando no se encuentran a un católico preparado en Biblia, le dicen, hermano, conviértete, cree en el Señor, porque Juan capítulo 8, versículo 47, aleluya, gloria al Señor, dice, el que es de Dios, la palabra de Dios, escucha, y si usted no la escucha, es porque no es de Dios. Vengo a predicarle la palabra de Jehová, que es vida y salvación para quien la escucha. Pero cuando hay una persona que conoce de Biblia, entonces dice, no, la Biblia no se hizo para pelear, yo mejor me voy. No.
Sea coherente. Si la Biblia no se hizo para pelear, entonces no pelee con los que no saben de Biblia, que usted anda dándoles la Biblia. Sea coherente. Pero aquí entonces vamos a encontrar personas que dicen que la Biblia no se hizo para pelear. Y toman un texto que es el Evangelio, que digo, segunda de Timoteo, en el capítulo 2, versículo 14 en adelante. Este texto, que si usted no lo toma en cuenta, pareciera que le da la razón a esa gente. Pero que si usted lo analiza, se da cuenta que la Biblia no está prohibiendo debatir con las Sagradas Escrituras, predicar con las Sagradas Escrituras, refutar con las Sagradas Escrituras. No lo está prohibiendo. La Biblia lo que prohíbe es que un católico vaya a debatir con un evangélico y que no lleve la Biblia. Y que se vaya solamente a debatir con sus propias palabras. Así no. Yo recuerdo, le pongo un ejemplo. Me mandó el obispo al seminario y me fui al seminario y el obispo dijo que le diera Biblia a todos los muchachos. Y me llamaron los muchachos de cuarto año de teología y tercer año de teología. Usted me entiende, ¿no? Lo maximito. Y me dijeron, mire padre, ven acá que queremos hablar con usted. Eso lo que usted nos va a decir, nosotros ya lo sabemos. Eso que usted nos va a decir, no, nosotros ya somos del tercero y cuarto año de teología, o sea, ¿cómo te explico? Nosotros ya estudiamos al teólogo no sé qué, al teólogo no sé qué más, al teólogo no sé qué más, y le dije, está bien, yo lo acepto. Y como estaba todo el seminario reunido, agarré el micrófono y le dije, mire, ustedes me van a perdonar a los otros muchachos de los años anteriores, los más pequeños. Ustedes me van a perdonar, pero yo voy a darle la enseñanza a ustedes, pero la tercera y cuarta teología, los últimos años, que ya huelen a cura, no les voy a dar la enseñanza porque ellos ya lo saben. Y entonces ellos ya saben de Biblia y conocen todo esto, la doctrina de la iglesia, porque han estudiado mucha teología, muchos teólogos. Ustedes me perdonan, pero ellos no van a estar. Pero solo con una condición. Le dije a los teólogos, cuarto y tercero, ¿ustedes aceptan una condición? Me dijeron, lo que sea, padre. Le dije que yo no estaba cuando ustedes estaban estudiando para ver si es verdad que saben o no saben, si han estudiado o no han estudiado. Digo, háganos la pregunta que quieran. Le dije, así me gusta, así me gusta. Le dije, mire, olvídense que yo soy cura. Yo no soy cura. Olvídense. Yo soy pastor evangélico y en este momento soy pastor evangélico Pentecostal Unido de Venezuela. Olvídense que yo soy cura. Súbanse a la tarima. Le siguieron a la tarima. Como yo soy Pentecostal Unido de Venezuela, para mí no existe la Trinidad. La Trinidad es el diablo. Solo Jesús. A esa religión se le llama solo Jesús. No solo Jesús, porque ellos dicen, solo Jesús, no existe el Padre, no existe el Hijo, no existe el Espíritu Santo, solo el Hijo. Jesús, no nada, solo Jesús. Entonces, yo quiero que uno de ustedes me explique en las Sagradas Escrituras la Santísima Trinidad, que me lo compruebe con la Biblia para yo convencerme, como yo soy Pentecostal Unido, de que la Trinidad existe. Agarró uno el micrófono y dijo, bueno, padre, y le dije, yo no soy padre, yo soy Pentecostal Unido. Bueno, pastor, ¿sabe que San Agustín un día iba por la orilla del mar, iba pensando en la Santísima Trinidad, cómo explicar el misterio de la Santísima Trinidad, y se encontró un niño que estaba ahí jugando en la arena y vio al niño que estaba abriendo un huequito y le dice, ¿para qué abre ese huequito? Y dijo, para echar este mar en este huequito. Y le dijo, niño, eso es imposible. Y el niño le dijo, más imposible es que usted pueda entender el misterio de la Santísima Trinidad. Y yo le dije, ¿me va a cortar con ese cuchillo de cartón? Me lo comprueba con la Biblia. Eso es San Agustín, y yo no creo en los santos porque yo soy evangélico. No se le olvide que yo soy pastor evangélico. A mí me lo comprueba con la Biblia, y si no me lo comprueba con la Biblia que existe la Trinidad, ustedes se quedan en la enseñanza. No, pero que agarre el micrófono otro, explíquenlo.
No, solamente esa es la explicación que recibimos en teología. Qué pena, qué vergüenza. Yo dije, pues ahora ustedes no se van, se quedan. Porque ustedes tienen que saber con la Sagrada Escritura dónde aparece la Santísima Trinidad. Y así fue la única manera para que tercer y cuarto año de teología escucharan la Biblia. Porque tenían como repudio a la Biblia, o les pegaba quizás como aquella matica que pica, les pica. Y fue la única manera para poder que se quedaran estudiando las Sagradas Escrituras. Necesitamos, hermanos, defender la fe, no como esos seminaristas diciendo es que San Agustín iba por un caminito y se encontró un niño a la orilla del mar. A mí qué me importa eso, me importa lo que diga la Biblia, que es palabra de Dios. Así también. Hoy van a ver que la Biblia dice que usted y yo no podemos defender la fe con palabras así sin la Biblia. Que tenemos que agarrar las Sagradas Escrituras, la palabra de verdad, y poder enseñársela a los que no saben y a los que la contradicen. Esa es la teología que el Papa está pidiendo y que la Iglesia está pidiendo, y que hoy yo quiero hacer pública esa carta del Papa. Escuchen. Recuérdales esto. Otra vez. Recuérdales esto. ¿Qué dice Pablo? ¿Cuál es el trabajo mío como sacerdote? Recordarles a ustedes esto. Estoy cumpliendo con mi tarea. Que me hagan caso, que me crean o no me crean, pregúntenme si me importa. Pregúntenme. Yo cumplo con mi trabajo. Listo. Salió el sembrador a sembrar y sembró la semilla. Una cae a lo largo del camino, otro entre abrojos, otro entre piedras y otro en buen terreno. Listo. A mí me van a pagar por sembrar la semilla. Dios me va a pagar por sembrar la semilla. Usted verá qué clase de tierra es. ¿Otra vez? Recuérdales esto. Les voy a recordar eso. Se lo voy a recordar. Exhortándoles delante del Señor. Les estoy exhortando delante de Dios, que nos mira y está en todas partes. A que no contiendan sobre palabras. ¿A que qué? A ver si ustedes leen ahí. A que no contiendan con la Biblia. A que no contiendan con la palabra de Dios. Vamos a ver. Lo cual... No, niña, otra vez. A que no contiendan sobre palabras. Ahí no dice que no debemos contender con la Biblia o con la palabra de Dios. Vayan a engañar a otros. Ahí dice a que no contiendan de palabra. Que él me dice y yo le digo, él me dice y yo le digo, sin fundamento bíblico, sin tener las bases de la palabra de Dios. Eso no se debe hacer. Y dice Pablo, vaya y díganselo, recuérdenselo. Y ahora el Papa le dice a los teólogos lo mismo que Pablo. Estudien el Evangelio, escudriñen y prediquen el Evangelio. Interpreten el Evangelio. Magnífico es con la palabra de Dios. Y por eso ustedes verán que yo les voy a predicar con la palabra de Dios. Y a los hermanos les voy a predicar con respeto y cariño con la palabra de Dios. Pero si quieren verlo, vean. Si no quieren verlo, no lo vamos a obligar, ni le vamos a poner un revólver en el pecho. No, libremente. Va, otra vez. A que no contiendan sobre palabras. Sobre palabras. Lo cual para nada aprovecha. No aprovecha para nada, porque él dice una cosa y usted dice otra, tal para cual. Los dos son dos seres mortales que se van a morir. Pero si metemos la palabra de Dios, ahorita ponga cuidado que va a meter la palabra de Dios. Con la palabra de Dios sí, ponga cuidado. Sino que es para perdición de los oyentes. Cuando usted va sin la Biblia, con palabras suyas de usted, se vuelve un zaperoco, nadie tiene la verdad o todos tienen la verdad. Y la gente le sirvió más bien para perdición de la gente. ¿Cómo debe ser? Dice Pablo. Sí. Procura con diligencia No corra. Otra vez. Procura con diligencia. Al contrario. Procura
Con diligencia significa sabiendo que es necesario, que es útil, que es importante. Procura con diligencia, no se quede dormido, haga todo el esfuerzo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Presentarte ante Dios aprobado. ¿Cómo te va a aprobar Dios? Respiren profundo. ¿Cómo te va a aprobar Dios? Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Y cuándo no tengo de qué avergonzarme? Que usa bien la palabra de verdad. Que usa bien la palabra de verdad. Entonces necesitamos que sean hombres probados ante Dios, que hablen con palabras de verdad, con la palabra de Dios. Otra vez, repítalo. Un poquito más atrás. Sí, aquí. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Eso me fascina, me emociona. A mí no me importa lo que ustedes digan, que estén de acuerdo o no estén de acuerdo. A mí me importa que Dios esté de acuerdo, que Dios lo apruebe. A mí me importa conocer las Escrituras y hablarles a ustedes con fundamento. El gato es blanco, tengo los pelos del gato en la mano. Esto está escrito y es así. Crean o no crean, esos problemas de ustedes. Si creen, son creyentes, y si no creen, son creyones. ¿Cómo es que tenemos que dialogar? Por eso el Papa dice que tenemos que dialogar desde la reflexión del Evangelio con los de otra religión, con los otros cristianos. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. No me avergüenzo, usted se da cuenta, relax, tranquilo, vengan ellos, venga quien venga, a mí no me importa. Tranquilo, no tengo nada de qué avergonzarme. Conozco la palabra, conozco la verdad, no hay ningún problema. Que usa bien la palabra de verdad. Que usa bien la palabra de verdad. Siga. Mas evita profanas y vanas palabrerías. No confundan la chicha con la limonada. No dice evita hablar con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no se hizo para pelear. No, señor. Dice evita profanas y vanas palabrerías. Vanas palabrerías. Si usted no habla con la palabra de Dios, son palabras, como le dice la canción a la mujer al hombre. Palabras, y el hombre le dice, es que te amo y te voy a bajar el cielo. Palabras, es que yo te amo como si lo hubiese parido. Palabras. Si usted y yo no fundamentamos nuestra fe en las Sagradas Escrituras, palabras. Eso es lo que le está diciendo el Papa a los teólogos. Los teólogos se volvieron, fue pura palabras. Y dice el Papa, llegó la hora de volver a la fuente. Vamos a las Sagradas Escrituras. Vamos a fundamentar la teología en el Evangelio. Alabado sea Dios, que lo diga el Papa. Ustedes no ven que tengo una efusión, una emoción, que no me cabe en el pecho. Que lo diga el Papa. Alabado sea el Señor. Claro, la iglesia tiene que despertar. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo católicos perezosos que no leen la Biblia? Ustedes no, los que no vinieron. Sigue. Porque conducirán más y más a la impiedad. Cuando usted usa palabra suya de usted, cuando usted no se aferra a la palabra de Dios, conduce a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena. Se volverá como una enfermedad. Va a distorsionar el plan de Dios. Comerá como gangrena. Se va cundiendo, porque lo que diga la gente, eso se va repitiendo y se va extendiendo por todos lados, aunque no sea palabra de Dios. Pero qué triste, lo que dice la Biblia, eso no lo repiten. De los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó
y trastornan la fe de algunos. ¿Escucharon? Otra vez. Lo leyó, ahora vamos a comernos este caramelo de chocolate de fresa. Que se desviaron de la No, verdad. niña. ¿De dónde sí? Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales No únicamente, de los cuales pone un ejemplo. son Himeneo y Fileto, ¿Quién serán ellos? No sé, pero lo pusieron de ejemplo. Himeneo y Fileto. que se desviaron de la verdad. ¿Cuál es el problema cuando usted no se fundamenta en la Biblia? Se desviaron de la verdad. ¿Cuál es el problema cuando usted habla con palabras suyas de usted? Que se desviaron de la verdad. Ese es el problema de los hermanos separados. ¿Por qué los hermanos separados se desviaron de la verdad? Porque dejaron de creer lo que Cristo había enseñado y comenzaron a creer lo que un fulano pastor les dice. Porque lo que diga el pastor, aunque no está en la Biblia, es palabra de Dios. Y lo que diga el cura toro, aunque esté en la Biblia, eso no me importa. Válgame Dios. Ojos tienen para ver y no ven. Oídos tienen para oír y no oyen. Necesitamos, hermanos, necesitamos recuperar la capacidad de ver a la luz de la fe, basado en la palabra de Dios. ¿Cómo es? Himeneo y Fileto, Siga. que se desviaron de la verdad. Ese Filimeo y Fileto son los hermanos evangélicos que hace 50 años eran católicos, pero que un día se desviaron de la verdad. Puede ser el testimonio de ellos, puede ser la vida de ellos. O si no ellos, su mamá y su papá eran católicos y le enseñaron, lo bautizaron en la iglesia, hicieron la primera comunión y se desviaron de la verdad. Y si no ellos, la mamá. Se desviaron de la verdad porque no hubo un católico que les mostrara con la Biblia capítulos y versículos. ¿No hace falta entonces la teología bíblica? Claro, la teología campesina, que desde la palabra de Dios se pueda interpretar en todos los campos y que lo entiendan hombres, mujeres y niños, feos y bonitos, ricos y pobres, católicos y no católicos. Porque los hermanos separados me pueden insultar, pero ellos saben que les predico con la Biblia y no con la Biblia católica, con la Reina Valera. Para que el que quiera creer, lo crea. Sigue. Otra vez se apartaron. Que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó. Ya no dice lo que dice la Biblia. A ellos les parece y dicen, no, es que a mí me parece que la resurrección ya se efectuó. Aquí nos está mostrando cómo las personas se desvían de la verdad. Cuando dan su propia opinión, porque estudian la Biblia a su manera y dan su propia interpretación, su propia opinión sobre un tema. Aquí pone el ejemplo que dicen que la resurrección ya estuvo. Y trastorna. Aquí está el problema, aquí está el pecado. Que lo vean los hermanos separados del mundo entero. ¿Cuál es el pecado? La fe. No, niña, por favor. Y trastorna. Ese es el pecado de los hermanos separados. ¿Otra vez? Y trastorna. Que lo escuche el mundo entero. ¿Cuál es el pecado de los hermanos separados? Que nadie se lo dice. El pecado no es que bailen pegados, no es que tomen, no es que fumen. A lo mejor no lo hacen. El pecado es que trastornan la fe de algunos. Trastornan la fe de algunos. Trastornan la fe de algunos. De algunos que los escuchan y que les creen. Y que ayer eran católicos y hoy son protestantes. Que ayer amaban a la Madre de Jesús y hoy dicen que es una cualquiera. Que ayer recibían a Cristo, su cuerpo y su sangre para tener vida eterna y hoy dicen que es un mero símbolo, lo que es el diablo. Que ayer se incorporaron por medio del bautismo a la iglesia católica, la esposa de Cristo, el cuerpo de Cristo, y ahora dicen que es la gran prostituta, la gran Babilonia. Que ayer estaban en la iglesia donde decía que el Papa es el vicario de Cristo, ahora dicen que es el anticristo, que es la bestia. ¿O no?
Pregúntele a los hermanos separados a ver si estoy diciendo mentiras. A ver si ellos no vivieron la fe católica. ¿Quién es el fundador de los hermanos separados? Martín Lutero, que era sacerdote de la Iglesia Católica. Y se salió y desvió la fe, trastornando la fe de muchos. Repítalo. Y trastornan la fe de algunos. Ya hay católicos que no van a misa, gracias a los protestantes. Ya hay católicos que no se confiesan, que dicen yo me confieso directamente con Dios con la pata de un palo, gracias a los protestantes. Ya hay católicos que no tienen la imagen de la Virgen en la casa, gracias a los protestantes. Pero el fundamento de Dios está firme. ¿Escucharon? Otra vez. Pero el fundamento de Dios está firme. Que si usted se deja trastornar es porque le viene en gana, pero el fundamento de Dios está firme. Dios no cambia. Dios no es que en aquel tiempo le avisó a la iglesia durante 1520 años antes de Martín Lutero una cosa, y cuando viene Martín Lutero o cuando vienen los nuevos pastores de las nuevas iglesias que fundan ahorita iglesias como fundar cualquier cosa, entonces ya Dios deja de estar con la iglesia y se va con ellos. No, la Biblia dice otra vez, pero el fundamento de Dios, que lo sepan los hermanos separados del mundo entero, está firme. Está firme. Dios no ha cambiado de opinión, Dios no ha cambiado de doctrina, Dios no ha cambiado de iglesia. El fundamento de Dios está firme. Si usted se sale, eso es problema suyo. Eso es problema suyo. Siga usted. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. ¿Y dónde está firme el pensar de Dios, el querer de Dios? Otra vez. Conoce el Señor a los que son suyos. En los que Él fundó la iglesia, en los que Él mandó como verdaderos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores de la iglesia. Porque el Señor sí conoce los suyos, los que Él dejó. El Señor conoce quién viene de Martín Lutero. El Señor conoce a ese pastor que fundó una nueva iglesia y le puso el nombre de iglesia no sé qué, cristiana evangélica. El Señor lo conoce y se da cuenta que eso no fue lo que Él dejó, que eso es invento de los hombres. Y hoy día los hermanos separados, el que no se lleva bien con un pastor, va y funda otra iglesia. Válgame Dios. ¿Dónde lo leen en la Biblia? ¿Dónde aparece en la Biblia? Eso no aparece en la Biblia. Y para que ustedes se den cuenta que no aparece en la Biblia, le voy a adelantar una de las primeras preguntas que le tengo a ellos. Que me comprueben en la Biblia donde dice que un pastor puede fundar otra iglesia. Capítulos y versículos. ¿Por qué los evangélicos fundan una iglesia hoy, mañana otra, pasó mañana otra, distinta? Con capítulos y versículos. Y si no, que me expliquen por qué hay tantas iglesias evangélicas cuando Cristo fundó una sola. ¿Dónde dio Cristo el permiso de fundar otra iglesia? Ustedes pueden buscarlo y me lo dan ahorita cuando les toque a ustedes hablar, porque yo lo necesito saber y que el mundo entero lo sepa. ¿En qué capítulo y en qué versículo Dios le dio permiso a los protestantes para fundar iglesias? Porque hay más de 60,000. Y ustedes saben que ustedes tienen familia protestante, que a lo mejor un familiar suyo se salió de esa iglesia protestante y fundó otra iglesia y él ahora es el pastor. Que me comprueben. Eso no existe. Dios conoce, ¿cómo es, compadrito? Conoce el Señor a los que son suyos. El Señor conoce a los que son suyos. ¿Qué está diciendo en castellano? Que hay otros que vienen de parte de Dios que no son de Él, que no lo fundó Él, que vienen engañando, que son falsos profetas, que sin darse cuenta están estorbando en el camino de la salvación de la humanidad, distorsionando el mensaje de Cristo. Y apártese de iniquidad. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Eso es una iniquidad.
Eso es un pecado y todo el que se llame cristiano debe apartarse de esa iniquidad, de aquellos que cambian la doctrina, que se desviaron de la verdad, de aquellos que andan diciendo otra cosa y que no vienen desde Cristo. Luego, para que ustedes vean el versículo 24, no lo vamos a leer todo porque se nos alarga, el versículo 24. Porque el siervo del Señor, atención, atención, el siervo del Señor no debe ser contencioso. No debe ser contencioso. Pero aquí prohíbe entonces pelear con la Biblia como lo hace usted. Porque usted lo que hace es pelear con la Biblia. Ni peleo con la Biblia, ni estoy fallando la palabra de Dios, porque aquí dice, no debe ser contencioso, y ya miramos el contexto de que estaba hablando. Contender con palabras mías de yo sin la palabra de Dios. Y para que ustedes se den cuenta que está separado, ustedes van a ver la primera parte, no debe ser contencioso, que significa con palabras humanas. Y luego viene a decir que debe enseñar con la palabra de Dios. Pongan cuidado. Sino amable. Amable. Para con todos. Cómo los he tratado a los hermanos y cómo he tratado, vean todos los videos, cómo trato yo a los hermanos separados. Amable con todos. Me han mentado la madre, me han mandado para el infierno, me han deseado la muerte, me han maldecido. Y yo, vean los videos, a la prueba me remito. Yo no lo hago a escondidas, lo hago en público. Y ustedes ven cómo los trato yo. Y hoy van a ver una vez más. Apto para enseñar. No debe ser contencioso, pero sí tiene que ser apto para enseñar. Y se acuerda 2 de Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, corregir, arguir, para educar en el bien. Entonces, para enseñar, ¿qué es lo que estoy haciendo yo con la Biblia? Enseñándoles a ustedes. Y en este compartir que vamos a tener con los hermanos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Enseñar. Ustedes van a ver las dos realidades. Ellos van a exponer, yo voy a exponer y ustedes van a ver las dos realidades. Va. Sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Aquí me da permiso de corregir a los hermanos separados que se oponen contra la Eucaristía, contra la confesión, contra la verdad de fe. ¿Los puedo corregir? Sí. ¿Otra vez? Que con mansedumbre corrija. ¿Hay que corregirlos o no? ¿Otra vez? Que con mansedumbre corrija a los que se oponen. A los que se oponen, protestan, se oponen, dicen no estoy de acuerdo, se llama protestante. A los que se oponen hay que corregirlos. A ver, ¿para qué hay que corregirlos? ¿Por maldad o por amor? ¿Para maldad o para bien? Que sepan los hermanos separados del mundo entero que si hay una persona que los ama, es este Señor que está aquí. Y porque los ama, les muestra con capítulos y versículos el error en que están. Y los llama a salir del error. Porque los amo. Porque el que ama, corrige. Porque el que ama, muestra el camino de la verdad y la salvación. Dale, otra vez. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen. ¿Para qué? Por si quizá Dios... Por si quizá Dios, no depende de mí, les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Ese es mi trabajo. Si ustedes lo toman a mal, me perdonen. Pero yo con el corazón en la mano les digo, ¿por qué lo hago? Yo no odio a los hermanos separados, los amo, son mis hermanos. Pero les predico con mansedumbre, por si quizá Dios les permita que se conviertan. ¿Cómo? ¿Otra vez? Que se arrepientan. Que se arrepientan
pero es que yo no bailo pegado, no se trata de eso. Es que yo no tomo licor, no se trata de eso. Es que yo no fumo, no se trata de eso. Se trata de otro pecado que ustedes no saben, que se llama la apostasía. Pongan cuidado. Para conocer la verdad. Se apartaron de la verdad. Ojalá que se arrepientan y conozcan la verdad que se ha predicado a lo largo de 2000 años, no la verdad que un pastor ayer comenzó a enseñar. No, la verdad de Cristo. La verdad que sabía su abuela, su tatarabuela, su tatarabuela, de generación en generación, que es una herencia cristiana, que es un tesoro, que es un valor. Y escapen del lazo del diablo. Queridos hermanos, yo no tengo ningún problema con ustedes, los amo. Mi única intención es que conozcan la verdad y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Ese es el trabajo que hay que hacer. Los hermanos separados, sin darse cuenta, se desviaron de la verdad. Nadie les ha dicho eso. Sin darse cuenta, se apartaron de los caminos del Señor, de la iglesia de Cristo, de la doctrina de Cristo, y deben arrepentirse y deben buscar la verdad, y así pueden escaparse del lazo del diablo que los tiene cautivo a su voluntad. Díganme, entonces no es cosa mala. Lo que yo quiero es que ustedes conozcan la verdad y se escapen del lazo del diablo donde los tiene cautivos a su voluntad, donde alguien les engañó y no es correcto. Eso es lo que el Papa está pidiendo. Por eso mi corazón rebosa de alegría hoy cuando miro que el Papa le está pidiendo a los teólogos que vamos a la fuente, que vamos con la palabra de Dios, que vamos a dialogar, que vamos a enfrentarnos con ellos, con otra religión, para decirles las cosas tal y como son. Es fascinante, es emocionante, pero para eso tenemos que prepararnos, estudiar. Porque si no estudiamos, ¿cómo nos vamos a defender? Necesitamos estudiar, prepararnos. Y yo quisiera que ustedes hoy vean el ejemplo. No que podemos quedarnos así por así. Ahora, las Escrituras nos van mostrando entonces cuál es el trabajo que tenemos que hacer y que no podemos permitir que vengan otras personas enseñando otras cosas y no podemos permitir abandonar esa fe que Dios nos ha regalado. No podemos permitir que vengan personas enseñándonos otro Cristo, otro evangelio, otro espíritu, que nos hablan de Cristo, que nos hablan del evangelio, pero no como fue transmitido a lo largo de los 1500 años antes de que llegaran los protestantes. Vean cómo dice 2 de Corintios capítulo 11, versículo 1 en adelante. Dice San Pablo a los corintios que hay personas que son cristianas porque vienen hablando de Cristo, pero vienen hablando de Cristo de otra manera, otro Cristo. Vienen predicando el evangelio, pero de otra manera. Y dice Pablo, ¿y qué nombre le pondremos? Matarir, herirerón. Le pondremos falsos profetas, matarir, herirerón, que no está en la Biblia, que sí está en la Biblia, Reina Valera. Pongan cuidado lo que dice Pablo. Ojalá me toleraseis un poco de locura. ¿Por qué Pablo dice ojalá me soportaran un poco de mi locura? Porque al escuchar lo que yo dije, muchos están pensando este cura está loco. Es que Pablo también le dijeron así que estaba loco. ¿Y por qué Pablo dice sopórtenme un poco de la locura? Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios. La iglesia cela a los católicos con celo de Dios. Pues os he desposado con un solo esposo. La iglesia quiere que no le hagan caso a otro hombre, a otra persona, que sea solamente a Cristo. Para presentaros como una virgen pura a Cristo.
Porque si nos vamos con otro pastor que no sea que Cristo haya dejado, con otra iglesia que no sea la de Cristo ha dejado, ya no somos como una casta virgen, sino como una prostituta. Pero temo que... Respiren profundo. El temor de Pablo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. ¿Cuál fue la serpiente que engañó a Eva? El diablo. ¿Y cómo la engañó? Con astucia. ¿Y qué significa astucia? Sin que ella se dé. ¿Y cómo engañan los protestantes a los católicos? Sin que ellos se den. Yo conozco católicos que decían, yo soy católico, apostólico y romano y a mí no me convierte nadie, yo soy católico hasta la muerte. Yo escucho el que me llegue, te digo, va, los pentecostales, el que me llegue. ¿Sí? Y después, usted lo ve en un culto protestante, con los testigos de Jehová. ¿Por qué no se metieron a adventistas? Porque no le llegó un adventista, le llegó un testigo de Jehová. ¿Por qué no se metieron a mormones? Porque no le llegó un mormón, le llegó un testigo de Jehová. El que le hubiese llegado a predicarle, insistiéndole, se lo lleva. Entonces la Biblia dice que el diablo con astucia, o sea que la gente no se da cuenta. Yo los escucho, pero yo no les hago caso, pero yo los escucho. Usted no se da cuenta. Y el diablo con astucia lo va engañando. Sigue. ¿El diablo otra vez? ¿La serpiente? Vuestros sentidos... No, niña, mi temor es que la serpiente... Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces le cambian la manera de pensar y ya no eres sincero con Cristo que dijo, tomen, coman, esto en mi cuerpo. Ya no eres sincero. Ya pasa a decir, bueno, ahí es que Cristo quiso decir que eso simbolizaba su cuerpo. ¿Pero qué dijo? A mí no me importa lo que dijo, a mí me importa lo que el pastor diga. El pastor dice que ahí Cristo quiso decir que era un mero símbolo. Perdió la sinceridad con Cristo. Jesús dijo, a quienes ustedes perdonen los pecados le quedan perdonados y a quienes no se los perdonen le quedan sin perdonar. Juan 20, 23. Pero es que el pastor dice que no es solamente referencia, que el pastor dice que no, que tiene que ser directamente contigo con la pata de un palo. Perdió la sinceridad con Cristo. Sigue. Porque si viene alguno... Atención. Otra vez. Porque si viene alguno... ¿Qué significa si viene alguno? Ya llevábamos 1520 años con la doctrina de Cristo. Están mirando al futuro, pero si viene alguno, ahí están mostrados los protestantes. Martín Lutero, luego los pastores que ahora fundan las iglesias, los hermanos separados. Pero si viene alguno, en futuro va a venir alguien con otra doctrina, véanlo. En futuro son los que ahora aparecen nuevas iglesias, nuevas doctrinas. Ahí estaba profetizado, así trabaja el diablo. Pero si viene alguno predicando a otro Jesús. Ay. ¿Cómo vienen? Predicando a otro Jesús. Están hablando de Jesús, pero un Jesús distinto al que ustedes conocieron. Ustedes conocieron a un Jesús que dijo en Juan 6:51, yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré en mi carne para la vida del mundo. El que coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Ese Jesús usted lo conoció en la catequesis, en la iglesia católica, pero ahora viene enseñándole a la secta donde usted se fue, a otro Jesús que ya no está en la hostia, que ya no es capaz de cumplir su palabra cuando dijo, esto en mi cuerpo háganlo en memoria mía.
Está en mi sangre, sangre de la nueva alianza que será derramada por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Ya no es capaz de hacerlo. Es otro Jesús incapaz de cumplir su palabra. Pero sí le hablan de Jesús. Pero es otro Jesús. Si hablamos de los testigos de Jehová, otro Jesús. Ese Jesús ya no es Dios. Ese Jesús ya es San Miguel Arcángel. O Superman. Un superhombre, pero no es Dios. Otro Jesús. Pero no solamente otro Jesús. Que el que os hemos predicado. Atención, vienen cambiando a ese Jesús que ya se ha predicado a lo largo de 1500 años a cuando llegó Martín Lutero. ¿Continúo? Sí. O si recibís otro espíritu que el que habéis recibido. Otro espíritu. Por ejemplo, el Espíritu Santo que entró en Santa Isabel, recuerdan Lucas 1:42, dijo: bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. ¿Y quién soy yo para que venga a verme la madre de mi Señor? Eso lo dijo el Espíritu Santo por boca de Santa Isabel, según consta en el Evangelio de Lucas 1:42 en adelante. Pero viene otro espíritu y dice: María es una mujer cualquiera. Y así enseñan los protestantes. Pero no es madre de Dios. Ahí dice: la madre de mi Señor, el Dios de Israel, es el Señor. No hay otro Señor. Escucha, Israel, el Señor vuestro Dios, uno solo es. Pero ya no lo creen. Otro espíritu. Y ojo, Otro evangelio. ya vienen con otro evangelio. La Biblia dice: hay que confesarse directamente con Dios o en la pata de un palo. Ese no es el evangelio que recibimos de Cristo. No hay que bautizar a los niños. Por los adultos, cuando tengan uso de razón, a los 12 años, a pesar de que la Biblia no lo dice, ellos lo dicen. Y vienen engañando a la gente con otro evangelio. No, pero cargamos la Biblia y es la misma. Por ahí ya comienza la mentira, porque no es la misma. ¿Cuántos libros le han quitado? 7 libros. ¿Es la misma? A ver, que usted tenga, por ejemplo, usted tiene $93. Ah, no, yo tengo $93, yo. Y usted tiene $100. Y yo le digo: pase para acá, deme los $100 y yo le doy los $93. Eso es lo mismo. ¿Es lo mismo? Lo estoy robando, le estoy quitando $7. Eso es mentira. No es lo mismo. Le han quitado 7 libros a la Biblia. Hasta el año 1825, toda la Biblia católica y protestante tenían 73 libros. Todas. En el año 1825, la Sociedad Bíblica obligó a los protestantes, si quería que le regalaran Biblia, a quitarle 7 libros a la Biblia. Porque antes no la habían quitado. Entonces viene y dice alguien predicando otro evangelio, y escuchen, Otro evangelio que el que habéis aceptado. de que le predicaron a su abuela, que le enseñaron a ustedes de chiquitico. Bien lo toleraríais. Y ustedes lo aceptan tan tranquilos. Y dicen: me metí a cristiano, me metí a evangélico. ¿Qué? Se metió a protestante. Pero cristiano fue desde el día del bautismo. Pero engañan a la gente. Y entonces, ¿qué dice Pablo de esa gente? Dice Pablo que esa gente se considera superapóstoles. ¿Cómo que habla? Y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Y dice Pablo, la gente los considera grandes apóstoles. Pero yo no soy inferior a esos grandes apóstoles. ¿Y por qué no? Versículo 13. Venga, el 13. ¿Por qué no? Ahí mismo. ¿Por qué no se considera menos que esos superapóstoles? Escúchenlo, que los católicos no saben que esto existe. Porque estos
son falsos apóstoles. Los católicos no lo saben que hay falsos apóstoles. Cualquiera que traiga la Biblia debajo del brazo y diga: yo soy apóstol, vengo en el nombre de Jehová a predicarle la palabra de Dios, porque San Juan capítulo 8 versículo 47, aleluya, gloria al Señor, dice: el que te dio la palabra de Dios escuche, si usted no la escucha porque no es de Dios, conviértete, hermano, Cristo viene pronto a llevar su iglesia a morar con él, arrepiente y entréguese al Señor, porque dice Romanos capítulo 10 versículo 9, aleluya, gloria al Señor, que si confesare con tus labios y creyere en el corazón que Cristo es el Señor, será salvo, aleluya, gloria al Señor. Y ya con eso la gente dice: naguara, este sí sabe. Este sí es un apóstol verdadero. No, así no es, hermano. Que así no es. Y dice la Biblia, lo que los católicos no saben, que hay en el mundo otra vez. Porque estos son falsos apóstoles. ¿Por qué falsos apóstoles? Porque vienen predicando otra cosa distinta a lo que se había predicado hasta que ellos aparecieron. Porque vienen hablando de Jesús de otra manera distinta a como se hablaba antes, incluso a su madre o a su abuela. Que su madre y su abuela le enseñó la verdad, pero la abandonaron. Entonces son falsos apóstoles. ¿Qué significa falsos apóstoles? Que sí son apóstoles, como ellos dicen, pero el único problema es que son falsos. Porque no vienen de Cristo. Lo inventaron ayer. Y no traen la sucesión apostólica. Cuando Cristóbal Colón llegó a nuestras tierras, año 1492, ¿cuántos evangélicos venían? ¿En qué parte se fueron? ¿Qué dijeron? ¿Qué hicieron? Que alguno me lo diga. ¿Cómo se llamaba su pastor? ¿En qué parte del mundo estaba? Estábamos ocultos. Y en el año 1000 estábamos ocultos. Y en el año 500 estábamos ocultos. ¿Y sabe qué dijo Cristo? Ustedes son la luz del mundo, y una luz no se oculta debajo de la mesa, se tiene que poner arriba para que todo el mundo la vea. Y si ustedes estuvieron ocultos 1500 años, es porque no es la luz de Cristo, porque no son de Cristo. Nosotros tenemos que darnos cuenta que son falsos apóstoles. Escuchen, sí son apóstoles, porque traen la Biblia, vienen de parte de Dios y hablan de Cristo, hablan del Evangelio y hablan del Espíritu Santo, pero de otra manera, a cómo se les ha enseñado. Por eso son apóstoles. El único problema es que son falsos. Como si usted tuviese $1000, pero el único problema es que son de billetes falsos. Va, sigue. Obreros fraudulentos. Que trabajan duro, pero fraude. Ustedes los venezolanos saben lo que es fraude, lo que ha hecho el gobierno, ¿no? Fraude. Que se disfrazan. Aquí está. Atención, lo que el mundo no sabe, lo que los católicos no saben y los protestantes no quieren que la gente conozca. Otra vez. Que se disfrazan como apóstoles de Cristo. ¿Por qué se disfrazan de apóstol de Cristo? Porque traen la Biblia, hablan de Cristo. Pero no son apóstoles de Cristo porque no vienen desde Cristo, no traen la sucesión apostólica. Cristo estuvo, póngase allá, aquí en la tierra hace 2000 años y hay un puente, una distancia de aquí a Cristo. Para ser verdadero apóstol de Cristo tiene que haber una conexión, un puente de 2000 kilómetros que una esta punta con aquella punta. Pero si la Iglesia Católica es la única que llega el puente de 2000 años que nos conecta con Cristo. Y los hermanos separados hasta ahora llevan 506 años que cumplieron el 31 de octubre, día del diablo, que nacieron los protestantes. Averigüe si es verdad o mentira. Averigüe, ¿cuándo fue que Martín Lutero fundó los protestantes? 31 de octubre, día del diablo. Ahí nacieron. Entonces comienzan un puente. Aquí está el pastor. Pero hace 50 años en su iglesia, ¿qué pastor había? El pastor Petronilo, perfecto. Y hace 100 años, el pastor Pánfilo, perfecto. Y hace 500 años, ¿qué pastor había? Y hace 507 años, ¿qué pastor había de su iglesia? Mire hasta dónde llegan, hasta aquí.
1500 años de para allá, sin puente. ¿Cómo dice que son de Cristo? Pero son apóstoles, sí son apóstoles, pero disfrazados de apóstoles de Cristo porque se llaman cristianos evangélicos. Claro, con ese título, ¿quién no? Pero igualito que mi hermano, una vez nos fuimos a evangelizar, creo que para acá, para Mérida fue, pero era en las partes, pero por aquel lado todavía donde había calor, por el llano, no iba a Mérida, por allá, pero en una parte donde había calor, y yo, como iba para Mérida, llevaba la chaqueta del seminario que atrás decía seminarista. Y llegamos allá y había una muchacha bien bonita, de esa, ¿cómo es? 60, 90, algo así. Y entonces cuando mi hermano la vio le puso el ojo, pero la chama no era tan fácil. Y como no era tan fácil, mi hermano dio vuelta por allá, le decía nada y nada. Al fin llegó y me dijo, préstame la chaqueta. Y yo dije, con este calor, ¿para qué se va a poner chaqueta? Se puso la chaqueta y pasó por el lado de la muchacha, le dio la espalda y la muchacha leyó seminarista. El seminarista era yo. Él era seminarista de pura chaqueta. Se puso el nombre de seminarista, no lo era. Así son los hermanos separados. Ellos se ponen el nombre de apóstol, profeta, evangelista, cristianos evangélicos. Pero vienen desde Cristo. Un hermano separado, honrado, honesto, con la verdad, va y escudriña a ver cuándo nació su iglesia, quién la fundó, dónde estaba hace 1000 años, dónde estaba hace 1500 años, dónde estaba su iglesia, qué pastor lo dirigía, qué dijo, qué hizo. Para eso está la historia. Una persona que busca la verdad. Incluso el celular inteligente, pregúntele a un celular inteligente, ¿quién fundó la Iglesia Católica? Jesucristo en el año 33. Hagan la prueba. Pregúntele quién fundó los protestantes, quién fundó la iglesia tal, y él le dice quién lo fundó y en qué año. Hagan la prueba. Entonces son, otra vez, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. ese es el problema. Ese es el problema. Ese es el pecado. Pero nadie se lo dice, porque los católicos piensan que están bien. No, hay que decírselo, pero no decírselo, sino con la palabra de Dios, mostrarle, como yo le voy a mostrar a estos hermanos hoy. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Están siguiendo el ejemplo del diablo, que se disfraza de ángel de luz. Se disfraza, no lo son, no vienen de Cristo, pero se disfraza de ángel de luz. Y miren cómo dice en la Biblia, que esos que se disfrazan le trabajan al diablo. Ponga cuidado. Así que no es extraño si también sus ministros, Trabajadores del diablo, ministros del diablo, se disfrazan como ministros de justicia. se disfrazan como ministros de justicia. Son los que hacen lo bueno, pecado no tienen, son lo más correcto que hay. Si no está en la Biblia Reina Valera, no me crean. Pero si está en la Reina Valera, no me maldigan a mí, insulten a San Pablo. Quítenle esas hojas a la Biblia. Pero la Biblia es clara. Y escudriñar las Escrituras para conocer la verdad. Y la verdad nos hará libres. ¿No está escrito? Claro que sí. Si ustedes perseveran en mi palabra, Juan 8:31, serán verdaderos discípulos míos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Papá Dios, te doy gracias por esta bella oportunidad que me ha brindado de compartir con los hermanos tu palabra. Te pedimos que nos ayude a vivir la fe, esa misma fe que tú nos has dejado hace 2000 años. Te suplicamos para que aquellos que la han cambiado un día reconozcan el error, vuelvan a la iglesia y a un solo rebaño bajo un solo pastor. Y a ti, Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos.